que está en el exterior. A eso sumamos entonces lo que está ahora incipientemente viéndose, que es la economía privada que ha logrado resistir los embates, que todavía existe y que, por cierto, en este programa nosotros nos ocupamos de resaltar con algunas de las personas que traemos, que vemos cómo han logrado mantener por lo menos sus negocios, resistir los embates y evitar el fuego cruzado de las confiscaciones y de las expropiaciones que ha afectado a buena parte del empresariado. Entonces, esos que emigran de esa economía están nutriendo estas dos, que es donde hay la esperanza de realmente del crecimiento y del renacer de una nueva economía venezolana. Porque yo le preguntaría a quienes nos oyen si ustedes creen que alguna empresa estatal formada por quienes hoy controlan Miraflores y financiada sabe Dios con qué, ciertamente ya no ya aprendieron la lección que no las pueden financiar con bolívares chimbos imprimidos por ellos y sin respaldo, y que tienen que hacerlo con moneda dura, pero ¿cuánto tienen, como hemos visto en otros programas, cuánto tienen de moneda dura para hacerlo? Y una vez que lo hagan, ¿qué va a pasar con esas empresas? Bueno, los fondos probablemente nunca lleguen a ser empleados, para lo cual era su original intención, y engordarán unas cuentas bancarias ahora en paraísos fiscales cada vez más oscuros, porque cada vez más se les ha cerrado, el círculo se les cerró Estados Unidos, se les cerró Europa, se les cerró Suiza, se les cerró Japón, se les está cerrando Hong Kong y así sucesivamente. Entonces yo creo que este fenómeno no debemos perderlo de vista, porque ahí pasan cosas muy interesantes e inclusive hay oportunidades de negocio muy interesantes también. Tarde o temprano aquí va a empezar a haber un reajuste de la economía, y en lo que la economía empiece a crecer, cuando termine de quitarse de encima todas estas ataduras que le ha traído el socialismo del siglo XXI, los empresarios que quedan van a necesitar capital, porque sus empresas ahora están relativamente pequeñas, se han reducido bastante, y una vez que empiecen a crecer, eso va a requerir inyecciones de dinero, que por cierto no es inyecciones de préstamos bancarios, porque eso lo podemos discutir en otro programa, tiene sus peligros en el sentido de que si te sobreendeudas, después te pueden matar las tasas de interés en una economía abierta. Eso lo vimos pasar en el año 89 y en otras oportunidades. Pero lo que van a necesitar es socios o inversionistas que los acompañen en el proyecto de hacer crecer su negocio. ¿Y quiénes son los primeros potenciales inversionistas para acompañar empresas locales a crecer en un ambiente ya de una economía de mercado? Pues sencillamente aquellos venezolanos del exterior que hayan acumulado algo de ahorro o que tengan interés en volver a reintroducirse en el mercado venezolano de una u otra forma, que serán el primer lugar donde las empresas locales podrán acudir a buscar capital. A propósito, Aurelio, dos comentarios. Vamos a hacer uno en este momento y cuando vengamos a la pausa vamos a hacer el otro. No hemos dejado de escuchar cómo es que algunas empresas internacionales están adquiriendo empresas venezolanas. Es decir, no sabemos si es parte de una sociedad, si es parte de una adquisición total, pero lo cierto es que algunas de esas empresas internacionales dicen: Venezuela hoy puede tener un inconveniente, pero a corto plazo Venezuela va a ser un mercado interesante para nosotros y no podemos desperdiciar la ocasión de hacerlo. Ahora, ¿realmente crees tú que eso se está dando en las condiciones y magnitudes como para suponer que definitivamente mañana, si es que finalmente cambia este panorama, pudiéramos tener la presencia de una cantidad de empresas, no solamente de Colombia, sino de Estados Unidos, de Europa inclusive, que es lo que se nos ha dicho, ¿no? Mira, Decio, eso es interesante que me lo menciones, porque tú y yo no habíamos hablado de eso, pero en esta semana he tenido en dos oportunidades reuniones que tienen que ver con eso, con entes, vamos a decir, que precisamente canalizan inversiones de diversos tipos y de diversos tamaños, en dos escalas, curiosamente. Una para empresas medianas y otra ya para operaciones mucho más grandes, que nos dijeron más o menos, y sintetizando las dos conversaciones, que a partir de enero
y durante todo el mes de enero, todo el mes de febrero y hasta el apagón. O sea, enero de este año. Sí, de este año. Sí. Hubo un interés muy grande en eso que tú estás señalando. Y de repente, después del apagón, y en el mes de abril, en toda esa parte de la catástrofe eléctrica, el interés decayó. Previamente, una de estas compañías nos dijo, he tenido más interés en invertir en Venezuela en estos 2 meses que lo que había tenido en los últimos 5 años. Pero entonces decayó. Y sorpresivamente, a partir de mediados de mayo, es decir, después de lo de 30 de abril y de todo, a partir de mediados de mayo, ha renacido exactamente el interés. Interesante. Vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa porque creemos que es bueno que lo sepa la gente que nos está oyendo y que definitivamente comprenda que sí hay una motivación interesante con respecto a lo que significa inversión a corto y mediano plazo en Venezuela. A la pausa, George. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Bien, continuamos nuestra conversación sobre temas económicos. Tenemos alguna dificultad en este momento con internet, pero bueno, vamos a suponer que lo vamos a recuperar. Aurelio, eso de que definitivamente sí hay gente y hay empresas interesados en el mercado venezolano en este momento. ¿Qué es lo que tú crees que realmente les motiva a correr el riesgo de una promoción y a una inversión en el mercado venezolano en este instante, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que primero hay que verlo con cierto cuidado. No se puede hablar de un optimismo desmedido, sino lo que hay es un interés porque pareciera haber un convencimiento en los mercados exteriores de que el desenlace de esta catástrofe, y yo uso consistentemente el término catástrofe en estos momentos, porque yo me atrevería a pedir a que quien quisiera refutarlo, inclusive desde las filas del gobierno, están invitados a venir a este programa para que nos expliquen por qué no es una catástrofe, pero realmente por todas las medidas lo es. Quienes están interesados, como tú dices, lo que están es demostrando interés. Todavía no están haciendo un cheque. Lo que están haciendo es, caramba, déjeme ver porque esto luce que va a haber un desenlace, y de lo que todo el mundo está convencido es que si hay un desenlace efectivamente favorable a los intereses de Venezuela, aquí va a venir una economía de mercado con protección de los derechos de propiedad, con el imperio de la ley,
y obviamente con unas posibilidades inmensas en el proceso de recuperación de hacer actividades empresariales que sean rentables y que a la vez cumplan la función social de volver a dotar al país de todos los bienes y servicios que requiere. Pero te repito, la gente todavía no está firmando un cheque, sino lo que está es interesándose. ¿Qué pasó en enero y febrero? La gente pensó que la larga noche, que la caída del muro de Berlín venezolano había llegado y que en consecuencia se abrían todo género de posibilidades. Por eso el entusiasmo inicial. Cuando se vio que eso era, lo que se había era iniciado un proceso, mas no terminado su proceso, sus pasos de evolución, entonces la gente perdió interés, porque contrario a lo que pudieran pensar personas aquí en Venezuela, o lo que pudiéramos pensar los que estamos en Venezuela, el mundo no se mira al ombligo y encuentra a Venezuela. No, los empresarios están constantemente buscando oportunidades y si ven que una se va a abrir, se interesan. Pero si ven que eso se relantiza y entonces se queda en un que no, pero entonces no vamos a cambiar el Consejo Electoral y no queremos soltar el poder, y entonces queda como en un limbo, la gente se aburre y van buscando otras oportunidades de negocio, porque tienen el dinero, lo quieren invertir y no quieren estar esperando al día que decida irse Maduro o al día que decida irse Cabello o entrar fulano para tomar sus decisiones de negocio. Entonces hay el interés, pero el interés viene dado de la expectativa de que va a haber un desenlace favorable a la catástrofe venezolana. Y por eso es que lo estamos viendo. Ahora, ¿qué va a ser ese dinero? Bueno, va a haber de todo, o hay de todo en este interés. Parte, por ejemplo, es gente interesada en comprar bienes raíces a precios muy razonables, ¿no? Ellos perciben que los precios de los bienes raíces en Venezuela han bajado a su mínimo y que si no empiezan a buscar para comprar ahora, cuando vayan a hacerlo, ya se habrá disparado hacia arriba el mercado. Es un poco como adivinar cuál es el lugar de una acción que está bajando, cuál es el momento de comprarla antes de que empiece a subir otra vez. Apple puede estar bajando, pero tú sabes que tarde o temprano Apple se va a recuperar. Cuando compro, cuando no compro. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora. Y repito, parte es comprar activos, otros es personas que están interesadas en comprar empresas en marcha, o empresas que están casi en marcha, que todavía están en marcha, claro, pero que quienes las poseen ya están cansados porque no hay una generación de relevo por cualquier razón, o no es su negocio base y quieren dedicar producto de esa venta a invertirlo en otra parte de su negocio que es más fundamental, y esa es otra alternativa. Y la tercera, que es una de las que yo veo como más interesantes para los empresarios venezolanos, sobre todo los medianos, es gente que está interesada en invertir en negocios, pero no como para ellos operarlos, sino como para ser inversionistas que acompañen a una actividad empresarial exitosa que va a poder crecer. Yo creo que hay un campo muy interesante para que porque hoy en día ese tipo de capital que se llama capital de riesgo, ¿no? Venture capital de riesgo, lo hay en todas las formas y maneras. Hay grandes fondos de venture capital, hay fondos familiares de venture capital y hay personas que sencillamente tienen una fortuna X y están dispuestos a arriesgar 10, 15, 20, 100 mil, 200 mil dólares en ser socio de una compañía sin que esa compañía se coloque en la bolsa. Para una empresa mediana o pequeña, la colocación en bolsa de sus acciones, si es que hubiera una bolsa de valores realmente con profundidad, que todavía no la hay, pero no tiene mucha profundidad, es decir, no hay mucha oferta y demanda en la bolsa. Pero para las empresas medianas, la bolsa no es, en mi apreciación, una alternativa conveniente, porque una vez que tú te colocas en la bolsa, tú tienes unos requerimientos de información a los accionistas muy, muy estrictos, ¿no?
Todas las estrategias de tu compañía prácticamente se pueden vislumbrar a través de los balances mensuales que tú estás sometiendo a la Comisión Nacional de Valores, y en una empresa mediana que está empezando a agarrar impulso, eso siempre no es lo mejor, amén de que el proceso de reporte y tal necesita gente profesional en eso, que es costosa y que entonces te achupa parte de los gastos generales. Entonces la vía de accionistas, ¿no? Minoritarios o accionistas que inviertan como inversionistas, es una que puede ser interesante para los negocios que van a estar aprovechando las oportunidades en una eventual apertura de la economía venezolana. Hay una cuestión adicional que no podemos dejar de mencionar también en esta oportunidad, y es que, como un hecho curioso, vemos empresas venezolanas con capital venezolano comprando empresas venezolanas, otras empresas venezolanas, pero adicionalmente dispuestos a hacer inversión con empresas internacionales que están en el país y que están, como se dice, asfixiadas o están realmente agotadas, porque al no haber una respuesta por parte de las autoridades que le haga suponer a esas empresas que tienen medianamente la posibilidad de recuperarse, prefieren sencillamente liquidar. Se están dando algunos casos que nosotros lo podemos referir en este instante, primero porque no tenemos los datos al fondo, no tenemos todos los detalles, pero sabemos que eso sí se está dando. Y como hecho curioso, Aurelio, y esto sí lo vinculamos con esta vorágine que plantean las redes sociales, es que aparentemente está regresando alguna cantidad interesante de venezolanos al país. Y creemos que definitivamente se le están complicando las posibilidades de trabajo a algunos venezolanos en países vecinos. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Ecuador, y esta gente está queriendo regresar al país. No sabemos si es porque definitivamente han sido motivados, porque mucha de esta gente se ha ido justamente a buscar una oportunidad en otras empresas que están allí. Pero sí se está dando también estos días. Y esto es parte de conversaciones de trabajo. Es bueno que plantees eso. Es bueno que plantees eso porque obviamente los colores de la diáspora son distintos y los tiempos también. Y eso es lógico que esté sucediendo. Primero que nada, esta última oleada es de gente de un nivel económico más modesto que las primeras partes, ¿no? Y en consecuencia sus destrezas de trabajo no son tan singulares como los primeros que salieron. La primera diáspora fueron 20.000 ejecutivos de la industria petrolera, la cuarta industria petrolera del mundo, y una de las que con mejor preparación gerencial, porque nació de la cultura gerencial de las grandes petroleras internacionales. O sea, Lagobén viene de Exxon, Maravén viene de Shell, y otra viene de Occidental, y así, una cultura extraordinaria. Y esas 20.000 personas, hay que ver el valor que malbarató la República en aras de que un grupúsculo le pusiera la mano a la renta petrolera para dilapidarla como se le dilapidó en los años subsiguientes. Pero esta gente se difundió por todos los continentes. Hay hoy en día venezolanos trabajando en la industria petrolera de Qatar, de la industria petrolera de Kazajstán, en Fort McMurray, que está al norte de Alberta, que es donde está el corazón, en Canadá, en el corazón de las arenas de Athabasca, las areniscas de Athabasca. Dicen que hay como 20 PhDs venezolanos. Y hay una comunidad venezolana importante, obviamente todas de petroleros, ¿no? Houston está llena de venezolanos que están trabajando en empresas de diverso tipo, ¿no? Bogotá y Bucaramanga. Ya están produciendo más que nosotros. Pero lo están produciendo y han llegado a esa producción gracias a profesionales venezolanos que se volvieron empresarios. O sea que hay empresas venezolanas. Claro, tienen nombres canadienses o lo que tú quieras, pero son empresas de venezolanos produciendo petróleo en Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y México. Hay una empresa en particular, ahora no me acuerdo el nombre del empresario, que aprovechó este tema de la apertura mexicana, y ya es una empresa que tiene un valor de mercado de $150 millones. O sea que estamos hablando cantidades importantes y están en todo el mundo.
Después de esa diáspora vino aquella de los que se graduaban de las universidades venezolanas a sacar máster en el exterior, y que viendo que las posibilidades acá se iban esfumando, fueron captados en los países que estaban estudiando. Tú tienes el ejemplo de los médicos venezolanos en Chile. En Chile, el sur extremo y el norte extremo, todos los hospitales son 80% médicos venezolanos. Y así muchas cosas. Y eso es lamentable para Venezuela, pero por otro lado es una oportunidad, porque esos venezolanos siguen siendo venezolanos y siguen teniendo sus vínculos con el país. Y todo eso fue sucediendo, pero ahora, como tú dices, hay gente que está regresando, porque yo recuerdo una cosa que dijo una vez el rabino Brenner, que no hay la mejor forma de regresar a Venezuela con $1 millón es irse con 2 y tratar de invertirlos. Qué bien. Entonces, por eso que hay gente que está regresando, porque ve que aquí empieza a verse una luz que pudiera ser una apertura, y creo que eso tiene mucho que ver con la dolarización incipiente, y podemos hablar de eso después del corte. Bien, vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, conversando sobre temas económicos. Vamos a hablar sobre esto que Torero está refiriendo, pero también vamos a hablar después de ese anuncio que apareció ayer, donde Rosneft aparentemente pues se ha convertido en una gran socia de Venezuela para la compra de gas o manejo de la industria del gas. Bueno, a la pausa, venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Porque ustedes lo pidieron. Este lunes, en Por Todos los Medios, repetiremos el primer debate con José Vicente Aro, Juan Carlos Sosa Aspurua y Eric del Búfalo. 3 visiones de la intervención militar por rcr.tv, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Continuamos nuestra conversación sobre temas económicos esta mañana y pues, nos llamó la atención esa información que apareció ayer acerca de la hermandad, entre comillas, entre Venezuela y Rosneft para ocuparse la empresa rusa del tema del gas. No sabemos si esto tiene alguna connotaciones especiales en este instante en razón de esa hermandad que tenemos ahora con los rusos, o sencillamente es parte de una información que trata de conseguir una respuesta para la cantidad de venezolanos que están también sin gas. O sea, están con problemas de electricidad, están con problemas de agua, están también con problemas de gas.
y de repente pues aparece esta información quizás para tranquilizar a muchos compatriotas que están definitivamente volviendo a la época de la leña para poder cocinar sus alimentos, que es lo peor que nos estamos enfrentando. Bueno, yo leí con mucho interés la nota sobre lo de Rosneft, porque de hecho iba a escribir el editorial sobre eso, pero escarbando un poco, me di cuenta que no cuenten con ese gas en el futuro cercano. Primero que nada, estamos hablando de 2 campos de gas costa afuera, que por cierto, hace por lo menos 25 años que se está hablando que el año que viene van a empezar a explotarlo. Y eso ha pasado por diversas etapas. Una en la cual, primero ese gas que estaba muy afuera, y más cerca de Trinidad que Venezuela, el precio internacional era muy barato como para explotarlo comercialmente. Después empezó el fenómeno del aumento de la demanda de gas, mejoraron las técnicas de liquefacción y Trinidad, que lo que tiene es gas, desarrolló toda una tecnología, o se instaló ahí una tecnología para explotar el gas trinitario. Pero no había capacidad en esos trenes de liquefacción para acomodar gas venezolano. Ahora a Trinidad se le está acabando el gas y se abre una ventana de oportunidad de hacer la liquefacción del gas en Trinidad y después venderlo en los mercados internacionales. Porque de donde está, traerlo a costa firme es extremadamente costoso. Esas concesiones han pasado de la mano de Exxon. Cuando Exxon la confiscaron se fue. De Shell, que hace tiempo que está tratando de poder hacer lo que dicen los rusos que van a hacer, es decir, explotar el gas y venderlo en Trinidad o procesarlo en Trinidad. Y también ha estado involucrado, no sé si en estas concesiones de Mejillones y Patao o en una colindante, la gente de Chevron. De manera que eso es mucho va y viene, pero lo que es gas físicamente, que tú puedas pasar la llave de tu gas o ir con una bombona a llenarlo, estamos a como 20 años de eso, realísticamente hablando. Y cuando veo las cantidades que se están manejando en esta nota de prensa, que por cierto es un refrito de una nota de prensa del 2017, imagínate, en el cual decía casi exactamente lo mismo que dice la de ahora, que claro, agarró más notoriedad porque salió en Reuters y en Bloomberg, ¿no? Pero esto es como una firma, o sea, esto es un poco Putin haciéndose el guapo del barrio, explicando cómo él está entrando en Venezuela, pero realmente mucho queso no le veo a la tostada esta del gas costa afuera en manos de Rosneft. Por otro lado, no es que vas a poner a temblar al imperio. Estás hablando probablemente de lo que se llamaría petróleo equivalente, cuando dentro de 4 o 5 años estén desarrollados los campos, 120,000 barriles. Los Estados Unidos, en gas natural de los esquistos, entre Pensilvania, entre la costa este y la costa de Texas y de Oklahoma, está produciendo 13 millones de barriles de petróleo equivalente. Y tienes ahora las estaciones de liquefacción y exportación de gas más grandes del mundo en toda la costa del Golfo de México. En otras palabras, esto es más show que otra cosa. Si me dijeras que han abierto de verdad, en los términos que dice esto, que van a poder los rusos manejarlo y tal, los campos convencionales venezolanos, a cuanto operador quiera entrar y pague, por supuesto, los derechos para entrar y tal, te diría, si hay algo interesante que va a producir 500,000 barriles diarios más en menos de un año. Pero eso es pura paja. Bueno, mire, como estamos soñando con que las cosas van a cambiar, como tú lo decías hace unos 10 o 15 minutos, que va a haber algún acuerdo, un entendimiento a nivel político como para que definitivamente los venezolanos comencemos a vernos como hermanos y no como enemigos, no podemos dejar de mencionar lo que se está planteando en Estados Unidos e Irán. Como quiera que Venezuela e Irán están siendo sancionados, entre comillas, los dos, y eso está incidiendo sensiblemente en el comportamiento del precio alcista del petróleo. Entonces hay que hacerle seguimiento a esto, porque como quiera que el señor Trump ahora ya se lanzó a la reelección para el próximo año, pues ahora su discurso se intensifica, su agresión se hace mayor, al extremo de que dijo que estaba dispuesto, después del dron que le tumbaron los iraníes, está dispuesto a proceder contra Irán, pero después dijo, no
no lo voy a hacer. Entonces tú no sabes si realmente el hombre está en lo cierto o sencillamente está como Putin, o sea, en par violento, en par agresivo. Lo que pasa es que una cosa es una Venezuela postrada, ¿no?, por 20 años de socialismo del siglo XXI y 6 años de madurismo, y otra cosa es Irán. Irán, para quien no es muy amante de la historia, es el imperio persa, ¿no? Sí. Y eso va para atrás hasta la época de Alejandro el Magno y mucho más para atrás, ¿no? Segundo, Irán es doble el tamaño de Venezuela. Es un país muy grande y produce alrededor de 5 millones de barriles, que ha bajado un poco por las sanciones y tal, pero tiene una gran tecnología, un gobierno que es para mí una anomalía. Es la primera teocracia desde el siglo VII. Es una teocracia desde que entraron los ayatolás. Entonces tienen un sistema ahí raro que no se sabe por dónde arranca la democracia y por dónde termina, ¿no? Pero tiene un gobierno ahorita, dentro de lo que ellos caben, moderado. Moderado creo que quiere decir que en vez de cortarte la cabeza te cortan la mano si cometes algún delito, ¿no? Pero en todo caso, los iraníes están encima del Golfo Pérsico, de donde sale prácticamente el 80% del petróleo que utilizan, no los americanos. Ya los americanos no necesitan del petróleo del Golfo Pérsico, porque ellos producen tanto petróleo que son mayores productores que Rusia o Arabia Saudita, ¿no? Sí. Pero es lo que consume parte de Europa. Asia, África, China. Entonces, cuando manda Trump tropas para allá, o cuando manda cruceros para allá o portaaviones, los manda para defender a un tercero. Y siendo Trump como es, yo creo que Trump saca sus cuentas como empresario y dice, un momento, aquí es Cachicamo trabajando para la APA, y fíjate que él primero dijo, sí, vamos a hacer, y entonces cuando lo dijeron, vamos a meter 1,000 hombres más allá en el Golfo Pérsico, y vamos a hacer algún ataque de retaliación sobre el de los drones. Y él vio las cuentas, y él dijo, no, vamos a meternos en ese lío. Porque si quieren resolver el problema, que los europeos y los asiáticos y los del Golfo Pérsico también pongan su gente. ¿Por qué vamos a hacer nosotros? Y hay que entender que así es que piensa Trump, ¿no? Por eso es que quienes aquí dicen, se quieren parar en Punta Mulato, decir, Marines, vengan, que ya está listo para que entren. No conocen a Donald Trump y no conocen a los republicanos americanos, porque eso no va a pasar. O sea, nunca estuvo sobre la mesa. Y cuando dicen que todas las opciones están sobre la mesa, sí, la negociación es una de ellas, ¿no? Todas están sobre la mesa. La gente quiere creer que esos son los Marines llegando, tú sabes, en lancha de desembarco. Bueno, también están llegando en lancha de desembarco los procesos de negociación para salir del impasse del país. De manera que hay que ver las cosas por debajo de lo que sale en un titular aquí, o en un tweet de alguien que tiene 400 seguidores, pero que de furibundo cree que va a resolver todo en un momento, ¿no? Otro tema que no podemos dejar de tocar este día, Aurelio, es la situación Estados Unidos-México. Es decir, lo que ha sucedido hace 2 o 3 semanas, cuando el señor López Obrador, estaba gritando también, pero bueno, después cambió el esquema, el discurso, y finalmente los muchachos se entendieron. O sea, los dos guapetones, un guapetón latinoamericano como López Obrador y el guapetón norteamericano como Donald Trump. Entonces, las cosas aparentemente se están manejando bajo un criterio distinto, no de entendimiento, pero sí de respeto. Pero es interesante que tú menciones eso, porque cuando empezaste a hablar me recuerdo, no sé cuál de estos líderes mexicanos dijo, ay, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Pero aquí estamos viendo ese efecto en esta confrontación, si se quiere llamar así, entre dos guapetones de izquierda y de derecha. Resulta que Trump, para para pretender castigar a López Obrador, dice, bueno, si no resuelven el problema esto de los hondureños y de los guatemaltecos y los paran en la frontera sur de México, le vamos a subir las tarifas. ¿Quiénes fueron los primeros que protestaron contra la subida de la tarifa? Los empresarios republicanos, que van a ser los primeros afectados, y al final los consumidores. Y fueron los primeros que le dijeron a sus congresistas republicanos, que es el partido de Trump, en el Congreso, mira, dile a Donald que por favor levante la chancleta, o sea, que le baje 2, porque la cosa no es así. Y del otro lado entonces tienes a López Obrador, que tiene en estos momentos, está gozando de cierta popularidad
populista, valga la redundancia, pero que tiene una estructura económica en la cual los empresarios en México cuentan. Sí, señor. Y los gremios empresariales también. Y entonces son los primeros que le dicen, epa, López, no se me vaya usted, mano, demasiado por los... Está bien un poco de populismo, pero cuidado con bromas. Sí. No vaya a alterar el equilibrio, que nosotros el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Y una buena parte de las importaciones de Estados Unidos son componentes para poder volver a reexportar otro producto a Estados Unidos. Hay productos en la industria automotriz integrada canadiense, americana, mexicana, que cruzan fronteras 7 veces. O sea, todos los productos que entran en un carro final ensamblado en Detroit o en Guadalajara han cruzado como 7 fronteras entre esos 3 países. Son cadenas de logística extremadamente complejas, y cuando piensas que estás haciendo una gracia con un arancel, estás afectando 200 cosas distintas colaterales que ni siquiera tenía idea. De manera que es interesante ver el desarrollo, pero creo que al final se terminan poniendo de acuerdo. México es el primero que ratificó el nuevo tratado de libre comercio. Y más bien le está diciendo a Trump, bueno, ¿y qué pasa con el Congreso tuyo? Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Cuando vengamos, vamos a hablar también un poco sobre un tema que se ventiló esta semana en Panamá y que no podemos dejar de mencionar. Es tanto estamos peleando los latinoamericanos que se nos está olvidando algo importante. Y es que deberíamos pensar en integración continental. Pero hay unos que definitivamente no aceptan, no solamente la integración, que no aceptan el entendimiento para darle comida a su población en cada uno de los países latinoamericanos. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a los minutos finales de nuestro programa esta mañana. Hay tres temas que están interrelacionados y que no podemos dejar de mencionarlo. No hay tranquilidad política y mucho menos de motivación en el sector privado argentino por lo que está pasando con Macri en este momento y la cuestión interna. Los muchachos de Brasil tampoco están tranquilos con Bolsonaro. Bolsonaro definitivamente está empeñado en hacer una gestión de gobierno a partir de un sentimiento mezclado entre religioso, lo militar y el temor que hay a que definitivamente la población siga violentándose como se ha visto en este momento.
Pero de repente, adicionalmente, uno se encuentra también con casos de Centroamérica, en donde en El Salvador hay un nuevo presidente que el individuo definitivamente quiere hacerle frente al problema de las pandillas y todo esto. En todo caso, en Panamá esta semana se tocó un tema que no podemos dejar nosotros de tenerlo pendientes. Y mientras peleamos uno con otro, mientras los venezolanos nos empujamos, nos peleamos, los brasileños, los argentinos, los salvadoreños, ¿qué hacemos con la integración regional? Nosotros definitivamente estamos condenados como continente a estar separados, a estar peleados, o no queremos definitivamente entendernos sobre lo que significa la integración. Porque ha habido problemas entre Estados Unidos y México, pero como decías tú, la parte económica la tratan de llevar adelante de la mejor manera. En Bolivia, el propio Morales quiere seguir siendo presidente, pero tiene una visión y un manejo de la economía de su país en una manera definitivamente respetable, ¿no? Entonces dice, ¿a qué nos estamos enfrentando en estos próximos meses cuando los políticos aparentemente se siguen enredando sin que tengamos presente acá en la región lo que está pasando en Europa con los populistas y la derecha? Porque en esta zona no hay derecha ni izquierda. Aquí lo que hay una cantidad de individuos que toman control del poder y se olvida de la población, ¿no? Está bueno eso. Fíjate, yo creo que primero que nada el sueño de una integración latinoamericana es de esas quimeras, ¿no? que tiene mucho que ver con la historia de un continente que arrancó con grandes expectativas y durante el siglo XIX no llegó a ningún lado, ¿no? Porque los intentos de integración que se han hecho son de dos tipos. Los voy a calificar de dos tipos, no es que sean así, pero por simplificar la cosa. Intentos proteccionistas e intentos aperturistas. El mundo fue avanzando después de los años 70 hacia apertura del comercio, y la gente iba como pisando huevos, ¿no? Teniendo mucho cuidado de proteger sus industrias y tal. Y a medida que fue acelerándose la globalización, en lo que eran tarifas que en algún momento llegaron a ser al 100% en muchas cosas, fueron bajándose, y hoy en día las tarifas promedio, el máximo es alrededor de 10% de tarifa aduanera para el intercambio. Cuando se presentó el Pacto Andino, que es uno de los pactos más completos, ¿no? El primero que no entró y estaba invitado a entrar fue Chile. Chile en ese momento estaba abriendo su economía y abriéndose al mundo. Y Chile vio las condiciones de lo que era el Pacto Andino y las encontró tan restrictivas que dijo, no, vamos por nuestra cuenta. Y Chile abrió su economía de verdad, la abrió hacia Asia, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y hoy en día tiene exportaciones diversificadas en todas partes y se incorpora a iniciativas como la del Pacífico, que es una iniciativa aperturista, en la cual las reglas de juego son más que nada de apertura, ¿no? No es de ver qué industria mía protege y tú proteges la tuya y tal, como es la Unión Europea y como es Mercosur. Cuando se crea Mercosur, se crea con dos países chiquitos que en realidad no tenían mucho que proteger porque tenían que ser economías abiertas o no funcionaban, que son Uruguay y Paraguay, y Argentina y Brasil, dos países medios con aspiraciones de país grande, ¿no? Y dicen que realmente Mercosur se creó para que los argentinos pudieran vender carros en Brasil y los brasileños pudieran vender otras cosas en Argentina. Fue prácticamente un pacto binacional. Cuando entra Venezuela, los empresarios venezolanos encuentran que entraron a un pacto que realmente no era negocio para los venezolanos, porque estaba diseñado para proteger a las industrias brasileras, para tener a Brasil y unos atláteres alrededor. Entonces realmente Mercosur no funcionó tampoco como pacto. El pacto entre México, Canadá y Estados Unidos es otra cosa. Fue un pacto básicamente aperturista que integró esas tres economías, o mejor dicho, que validó una integración que ya había empezado y estaba desarrollándose. Entonces, hoy en día pensar en una integración latinoamericana, yo creo que es una quimera, porque... Pero tú lo ves como algo imposible. No, de todos los todos los latinoamericanos, sí, porque ¿qué pasó con Venezuela? A medida que Venezuela en los años 90 fue sofisticando su visión de comercio exterior, se creó una cosa que se llamó el Pacto de los Tres, que era México, Colombia y Venezuela. Y eso era mucho más pragmático, mucho más aperturista, y yo creo que eso es lo que va a haber en el futuro
de integraciones, si tú quieres, latinoamericanas. Aquellos países que están dispuestos realmente a competir internacionalmente, como hoy en día lo es Perú, como hoy en día lo es Colombia, como hoy en día lo es Chile, y como lo debería ser Argentina, ¿no? Abren sus economías y firman acuerdos que en el contexto de economías abiertas potencien el intercambio, no necesariamente sus exportaciones, sino sus exportaciones y también sus importaciones. Eso a Venezuela le fue muy útil, el Pacto de los Tres. Venezuela ensamblaba aquí camionetas General Motors para todos esos países y otros también. Así que yo no creo que va a haber una sola, pues no, un Mercosur latinoamericano o un pacto andino latinoamericano es imposible. Y no todos están de acuerdo con la apertura. Entonces, no creo que va a haber una sola fórmula para todo el mundo. Pero la tendencia va a ser a pactos de apertura. A mí me han acusado de monotemático cuando hablo del tema del empobrecimiento de la región y la incidencia que está haciendo justamente en los problemas que tienen los diferentes gobiernos de la zona. O sea, tanto Argentina, bueno, más Brasil, sobre todo Brasil, el caso de Centroamérica y el caso venezolano, porque definitivamente es lo que estamos viendo. Pero es un tema que definitivamente hay que hacerle seguimiento. Por supuesto. Hay que hacerle seguimiento en función de lo que se espera de la región, porque tenemos una cantidad de ventajas en este momento que la estamos no desperdiciando, sencillamente no lo estamos aprovechando como deberíamos hacerlo, porque nuestros gobernantes están más ocupados en otras cositas que en servirle a las poblaciones. Para a las cerrar que con una anécdota, cuando yo empecé mi carrera como ingeniero, que trabajaba con Coca-Cola, era gerente de ingeniería regional para las Islas del Caribe. Había un americano que era vicepresidente y que ellos de ahí cubrían Brasil también. Yo decía, oye, ¿cómo es Brasil? Y decía, bueno, el problema con Brasil es que hace 50 años Brasil era el país del futuro. Hoy en día dicen que Brasil es el país del futuro. Yo personalmente creo que dentro de 50 años la gente va a seguir diciendo Brasil es el país del futuro. En otras palabras, Latinoamérica es el país del futuro, pero un futuro que nunca termina de cuajar. Eso lamentablemente pareciera ser parte de nuestra historia. Bueno, vámonos hasta la próxima semana. Nosotros agradecemos a ustedes su sintonía, nos disculpamos por la dificultad que hemos tenido para recibir algunos mensajes que ustedes nos han enviado. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, porque el tema económico comienza a tomar características muy interesantes a partir de una visita que recibimos esta semana de una representante de las Naciones Unidas y que ha servido para que algunos tengan alguna posibilidad de formarse una visión y un criterio optimista de las cosas, entre ellos pues Aurelio Concheso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y nos vemos la próxima semana y continuaremos conversando sobre temas económicos y entonces esperamos tener la oportunidad de recibir sus mensajes y poderlos difundir. Sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.